Y bueno, y en un proceso en el que la región, podemos decir la región, y países que constituyeron esa hermosa década de gobiernos nacionales populares, que creo que el mismo Correa en su momento definió que no era un cambio de época, sino no era una época de cambio, sino un cambio de era, un cambio de época, sigue todo este proceso histórico. Ayer hubo elecciones en Ecuador y bueno, ganó Noboa la segunda vuelta, que es el hijo de un candidato que disputara allá por el 2006 con Rafael Correa y ganara en primera vuelta y en segunda se impuso Correa, y en este caso la historia fue distinta, pero para conversar al respecto estamos en línea directamente con Ecuador, con Ivonne Amores, miembro de Revolución Ciudadana, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Ivonne? Mario Sadras te saluda, buen día. Hola Mario, un gusto con todos y todas las que nos escuchan, todes. Bien, a la luz de los resultados, una primera reflexión, Ivonne. Bueno, creo que a pesar de la, digamos, derrota electoral que significaría, creo que yo sí voy a potenciar dos características que me parecen súper importantes. La primera vez que en Ecuador, en la historia democrática del país, una mujer tiene el 48% de aceptación y eso más o menos son 4.600.000 votos que de personas, 4.600.000 personas que confían en que una mujer es capaz de poder liderar el Estado. Y creo que eso es muy importante porque en Ecuador, digamos, tenemos una sociedad, además de racializada, digamos, profundamente machista. Y en ese sentido creo que hay que recoger primero la valentía también que tuvo la candidata Luisa González para poder enfrentar. Fue una elección nunca antes vista en Ecuador. Em, Candidatos portando chalecos antibalas, asesinato a un candidato de la derecha para poder, digamos, potenciar este framing, y eso sobre todo fue lo que nos golpeó. En la primera vuelta, antes del asesinato de Fernando Villavicencio, ganábamos en primera vuelta y de largo. Mm. Y al final eso fue, digamos, el detonante para que los medios de comunicación y todo el bloque en el poder comiencen a construir este relato de nuevo el correísmo, de nuevo la Revolución Ciudadana, que es está involucrado en crímenes y demás. El día de ayer, las y los que festejaban la victoria de Daniel Noboa en una de las ciudades más peligrosas en este momento de Ecuador, celebraban con metralletas y lanzando tiros en camionetas blindadas doble cabina. Mm. Ese es el Ecuador que tenemos ahora. Y yo sí quiero ser enfática además en que hoy no, digamos, ayer no ganó y hoy no es presidente Daniel Noboa. Hace casi 20 años, Grupo Noboa, porque además esto es claro, hay una pelea interburguesa. Venimos de una bancocracia que nos ha gobernado durante casi 2 años de manera nefasta. Tenemos un saldo innumerable de víctimas colaterales y víctimas directas de toda la ola de violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Y en este momento pasamos a un gobierno empresarial que no viene a buscar evidentemente el bienestar colectivo o mucho menos de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos. El Grupo Novoa está denunciado por explotación infantil en sus bananeras. Ese gobierno es el que en este momento ha ganado en el Ecuador, además con una sociedad con el peor ánimo en la historia del país. Tenemos además un saldo migratorio increíble. Yo de una manera personal no creo que la situación ni económica, ni social, ni en materia de seguridad mejore, porque no les interesa. Daniel Noboa, además, el grupo Noboa, digamos como tal, que ahora gobierna el Ecuador, em, viene de tener también intereses encontrados porque parte de sus empresas también se dedica a la minería. Entonces vendrá mucha más explotación a los recursos naturales, y es algo que en su campaña, digamos, se opuso, entre comillas. Eh, em, y al final ese es el panorama o la reflexión que yo podría hacer. Y creo que es a nivel regional. Mm. em, la desesperanza a la que nos ha llevado la derecha finalmente nos lleva a que como pueblo, que además está sobreinformado con las redes sociales, el mejor postor
y como yo ayer hacía una reflexión con algunos compañeros, en este momento en Ecuador somos 18 millones de gallinas sin cabeza buscando alguna tabla de salvación y evidentemente ayer fue lo que pasó. Fue un candidato sin estar en las calles, sin estar con la gente, el que ganó. Y bueno, vendrán tiempos en este momento de resistencia, como ya lo hemos hecho durante el gobierno de Lenín Moreno y también el Ujú. de Guillermo Lazo, en el que además la Revolución Ciudadana ha podido resistir con persecución, cárcel y exilio. Son 17 meses que tiene que completar Novoa. 17 meses por la que el presidente Guillermo Lazo hizo un llamado a muerte cruzada en el momento que la Asamblea Nacional estaba interponiendo un juicio político por sus vínculos con la mafia albanesa. Ujú. Vos hablaste de una cantidad de características, de perfiles de la sociedad ecuatoriana y de un desánimo que son variables que no ingresaran, que pareciera que no ingresan en lo político, ¿no? Porque en general cuando se habla de postulaciones y de propuestas, se habla de seguridad, se habla de economía, se habla, en este caso de nuestro país, de inflación, este, pero hay componentes que juegan, el machismo, hay componentes raciales que mencionabas, hay toda una composición. ¿Qué fue lo que pasó con ese proceso social durante el gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa? ¿Qué fue lo que sedujo a cierta parte de esos sectores también, ¿no? Que hiciera que Ujú. depositaran su voto, su confianza. Bueno, creo que la sociedad del 2006 en la que arribó Correa al poder no es la misma sociedad de ahora. Partiendo del hecho en que en este momento la mitad de la población somos mujeres y además hay un gran porcentaje, cerca del 35% a nivel nacional son jóvenes. Y creo que, digamos, en este momento, como tú dices, sobre todo en las campañas, se trastocan las emociones, se trastocan los sentidos antes que el raciocinio, antes que las propuestas, digamos, son pocas las personas que al final entienden o comprenden de dónde salen las postulaciones que tú hablabas. Porque vos Y dijiste en antes, ese sentido, mencionaste la sobreinformación, ¿no? Que es parte exacto, a de eso la iba. estrategia. Ajá. Finalmente, en la construcción del arquetipo de las candidaturas, digamos, que se generan para poder llevar a cabo las elecciones, Daniel Noboa fue un joven y guapo, y básicamente por eso votaron por él los jóvenes y las jóvenes que votaron. Como te digo, hay un gran margen, cerca del 40% de la población que son jóvenes a nivel nacional. Y él supo, digamos, cómo hablar y cómo impostar. En algún momento de la campaña hablaba de que era de izquierda, que él se reconocía como de centro izquierda. Em, Claramente un grupo empresarial difícilmente, que además está denunciado por explotación infantil y está en contra de la organización de sus trabajadores, puede hablar que es de centro izquierda, pero digamos que en este sentido se fue construyendo este arquetipo de este candidato, que era joven, que era guapo, y un poco se fue jugando también, como te decía, con la imagen de Correa. Em, se estaba como construyendo esta forma de liderazgo. Y yo te digo, al final, la población sigue siendo machista. La mayoría de nuestros votantes son hombres. Y uno diría, pero si la candidata es una mujer, deberían votar las mujeres por la mujer. No, no pasó. Y en ese sentido, creo que tenemos que trabajar más allá de, digamos, las grandes empresas y compañías electorales. Yo creo que hay que trabajar mucho. Yo también soy militante de una organización de base y creo que debemos trabajar en los barrios. Es increíble como en Quito, te hablo específicamente, en los barrios, en los sectores más populares, al final no convenció la propuesta de una universidad en el sur para los jóvenes, sino siguió convenciendo que el candidato era joven y guapo. Ujú. ¿Cuál es su Y yo creo que hay postura que, en relación a la educación, por ejemplo? ¿Cuáles son los dos modelos, como para tomar solo un ejemplo, que se oponían en ese sentido? bueno, hay que decir que Daniel Noboa, además, bueno, la candidatura de Noboa captó este voto también muy radical que hay acá, reaccionario, los denominados libertarios y que no están en contra, además del proyecto de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, porque precisamente son a los que en el momento del gobierno se les grababa el impuesto a las herencias, por ejemplo. Y su vicepresidenta hablaba a ese público,
asumiendo ese discurso sumamente radical, diciendo que se va a privatizar la educación, diciendo que no existen femicidios, diciendo que no existe violencia de género, diciendo que las mujeres se embarazan para vivir del subsidio del gobierno. Y por otro lado tenías a don Daniel Noboa diciendo y hablando a los jóvenes que quieren escuchar eso además, pero de otra forma y siendo mucho más light. Al final, digamos, tras los resultados de ayer, vemos cómo, cómo se impuso este marketing político frente a las propuestas. Yo te digo, Daniel Noboa en su plan de gobierno plantea la tercerización laboral, plantea la privatización de la educación frente a una propuesta de la Revolución Ciudadana, que como sabemos es un proyecto político que planteaba una universidad nueva en Quito para los jóvenes para el sur, para que, digamos, Quito es una ciudad muy larga, para que las distancias se acorten, poder generar polos de desarrollo, además, a través de la generación de estas nuevas iniciativas, hospitales. En este momento en los hospitales en Ecuador no tenemos, en los hospitales públicos no existen gasas, no existen medicinas, no existen jeringuillas, no existen sueros. Y frente a eso, la candidatura de Daniel Noboa propone la privatización de la salud, también la privatización de la educación. No, digamos, en las declaraciones públicas que escuchamos de su vicepresidenta anunciando que no existen femicidios, que no existe violencia de género, que es la ideología de género es la culpable de que las mujeres se embaracen para recibir bonos del gobierno. Ese es el programa que ganó ayer. Y en ese sentido, digamos, las mujeres, además, no contaremos de nuevo, porque en este momento con los dos gobiernos que antecedieron a Daniel Noboa, no contamos con presupuesto para la erradicación y la lucha contra la violencia de género. Las casas de acogida para las víctimas de violencia no tienen presupuesto. Y bueno, esos como los dos planes de gobierno que se enfrentaron ayer y como vemos el marketing político ha hecho lo suyo. Sí, vos sabés que cambiando algunos nombres podemos traspolar esto a la realidad nacional, argentina, Argentina, con ¿no? Milei. La semana Exacto. exacto, con Milei y con Burrich, o sea, ambos representan un alto porcentaje juntos de un sector de la sociedad que primero habla de exterminar a un opositor, que es el peronismo, Exacto. con esa palabra, y luego promete, la pequeña diferencia es que veo que acá ya no disimulan, digamos, Macri sí, que también como hijo de empresario, joven, con un fenotipo similar al que vos describías del candidato vencedor, pero el esquema es el mismo y vos hablabas de lo regional. ¿Cómo pensás que esto tracciona en una dirección o en otra, este surgimiento de este candidato desgraciado que tenemos para la historia nacional como Milei, en un tándem de un grupo de países de la región? ¿Los ves factible? ¿Ves que una cosa puede traccionar a la otra? ¿Cómo lo perciben eso, en términos regionales, este resultado también? Yo creo que, bueno, digamos, es importante que no solamente se caracterice al candidato como tal, creo que atrás suyo hay un montón de intereses y precisamente por eso se configura un bloque en el poder, que además querrá perpetuarse en el caso de aquí y en el caso de Argentina, porque claro, y son estos caballos de Troya que utilizan, no sé cuál es la característica en específico de la población argentina, pero por ejemplo, nosotros en algunos estudios que hicimos con jóvenes, los jóvenes son los más tradicionales, los jóvenes confían en las Fuerzas Armadas, los jóvenes confían en la iglesia, los jóvenes confían en y quieren que digamos, que se lleve a cabo la familia tradicional, mamá, papá, hijo, lo que mandan son grandes causas. Y frente a eso, digamos que a nivel regional, eh, obviamente se extrapola la posibilidad de que gente como la que ayer venció en Ecuador, y por ejemplo que podamos tener estas irradiaciones a las poblaciones, porque al final yo creo que, eh, como te digo, el marketing político, amén de las propuestas, puede romper eso. Y a la izquierda, sobre todo, a la gente, ni siquiera izquierda, a la gente trabajadora, a la gente que se levanta a coger el bus todos los días para poder darle de comer a sus hijos y sus hijas y para poder pagar los pasajes del mismo bus para su familia, esa gente es la que se va a perjudicar. Y creo que es importante que podamos entender que si estos gobiernos logran tener a nivel continental cierta unificación, digamos, no solamente va a haber un Ecuador golpeado, va a haber una Argentina golpeada, va a haber un Uruguay golpeado, va a haber un Paraguay golpeado,
Y al final del día volveremos de nuevo a los 80, en la que tendremos que volver a hacer marchas porque desaparecerán de nuevo nuestros hermanos, nuestros amigos, y sin saber dónde están, como ya está pasando aquí en Ecuador. Volveremos de nuevo a tener estas olas de violencia, y Quiero creo que es que muy importante justo lo que me preguntabas. sí, no, no, que, sí, y es clarísimo lo que decís, la sensación desde esta parte del continente es la misma, es exactamente la misma, con las distintas características históricas de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, pero el esquema impuesto es el mismo. Eh, Estuvimos conversando y nos llegaron informaciones respecto de este cambio, porque, bueno, violencia e inseguridad hay, en nuestros países, en la región y en el mundo, pero hay una característica que tomó en los últimos años y tiene que ver con el narcotráfico allí en Ecuador. ¿Cómo es Sí, eso? bueno, ¿Y cuáles son las razones políticas y económicas? Porque claramente con una economía dolarizada, etcétera, etcétera, me gustaría que expliques qué significaría eso, ¿no? También nos sirve a nosotros el tema de la dolarización. bueno, nosotros en la dolarización tuvimos la mayor ola migratoria. En el 99, justamente mi papá migró a España, porque, digamos, justamente en el salvataje bancario, Guillermo Lazo salvó sus bancos y en desmedro del dinero de la gente. La de gente se quedó sin jubilaciones, se quedó sin ahorros de toda su vida, quebraron bancos, y al final del día el saldo migratorio fue horrible, tuvimos un montón de suicidios. Esa fue la dolarización en Ecuador. Y digamos, Ecuador tiene una característica además, yo digo hermosa porque una tiene que defender su tierra, y es que es un país pequeño pero muy rico, digamos, en materia de regiones, de medio ambiente, de gente, pero además está en una localización específica para poder ser eh, vía de tránsito de cargamentos de droga. Em, y digamos, en este momento, esta ola desatada de violencia es porque estamos enfrentando una guerra entre carteles, además utilizan nuestro territorio para tránsito de droga. En esa guerra de carteles, como sabemos, bueno, eso fue parte de los detonantes, además de las masacres carcelarias en las que voy a describir todo lo sutilmente que se pueda las imágenes que veíamos, pero veíamos incluso presos jugando fútbol con las cabezas degolladas. Ese es el Ecuador que tenemos ahora. Tenemos de nuevo una ola migratoria gigante y como no hay plata para que puedan migrar a través de avión, se están cruzando la selva del Darién. Hay gente que muere en la selva del Darién, porque no les interesa la vida a estos gobiernos. Pero además, frente a esta ola de violencia, los chicos y las chicas que desertan del sistema de educación pública porque las escuelas no tienen condiciones, hay goteras, no hay pupitres, los profesores de nuevo están tercerizados. Digamos, esos chicos y esas chicas de los barrios populares, además, de la gente que se levanta a las 5 de la mañana a coger su bus para poder ir a limpiar una casa, para poder ir a la construcción, para poder ir a atender en la panadería, en la tienda. Los hijos de esa gente son los que están siendo reclutados por las bandas urbanas. Digamos, la violencia de las cárceles ya se traspoló a las calles y las bandas urbanas que además sirven para la distribución de la droga que nos llega a través de los grandes carteles que ahora se están disputando también las calles, son los que están siendo asesinados. Y es muy grave el panorama que estamos viviendo acá. Yo les vuelvo a repetir y qué bueno y gracias Mario por la invitación. Pensemos muy bien a la gente que nos está escuchando en Argentina, qué realidad queremos para nosotros y nosotras, porque el Ecuador que estamos viviendo ahora por culpa de gobiernos y de candidatos como Milei, como Bullrich, que además Bullrich está em, involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado y no podemos permitir, pensemos muy bien lo que estamos haciendo y gracias a Radiográfica por la invitación, porque yo sí creo que es importante que en este momento tomemos conciencia de, de esto. No se conviertan en un nuevo Ecuador. La dolarización, yo entiendo el nivel de inflación que están teniendo, pero digamos, la dolarización no es el camino. Nosotros además tenemos problemas en las dos fronteras, porque las dos fronteras, los dos países fronterizos tienen
cambio monetario más bajo, nuestros agricultores, y no hay una protección a nuestros agricultores, no hay una protección a nuestros campesinos tampoco. Y justamente también esos son los sectores que más se ha reportado migración. Hay muchos niños que llegan solos a la frontera, con muchas niñas que llegan solas, violadas a la frontera con Estados Unidos. Hay muchas mujeres que son violadas mientras migran y mientras cruzan la selva del Darién. Em, y eso, Mm. ¿no? Es mi mensaje, quizá Ivonne. poco esperanzador, pero pensando y en el contexto en el que se encuentran en Argentina, que puedan reflexionar su voto. Y yo entiendo que a través de TikTok, que a través de Facebook, a través de todas las redes sociales en las que nos han sobreinformado, se venden el oro y el moro, pero el momento del manejo y la estabilización del Estado, la administración del Estado es otra cosa. Ujú. Y pensemos muy bien el voto. No sabes cuánto te agradezco en estas horas para la Argentina también estas palabras, Ivonne, porque Ivonne Amores es con quien estamos hablando. Ella es de Revolución Federal. ¿Dónde estás? ¿En qué localidad estás ahora? Yo vivo en Quito, En en la Quito, capital. desde Quito, luego de este proceso electoral. Bueno, como decían los viejos alquimistas, como es arriba es abajo, es un mismo destino el de la patria grande, está sumamente vinculado, no solamente por nosotros, sino por esa patria grande que amamos, es que tenemos que reflexionar todo. Y gracias por esta comunicación, por tu trabajo y por la lucha de los y las compañeras allá. Gracias, Mario. Un abrazo a todos, todas, todes.